Función lineal. Vamos a hacer un repaso sobre la función lineal. La función lineal es de la forma, y aquí viene la forma de la función lineal. Dice f de x es igual a mx más b, donde m recibe el nombre de pendiente. ¿Por qué es tan importante la m, la pendiente? Porque es el valor que me va a indicar la monotonía de la función. Recuerden que la m es el número que va a estar a la par de la x. Entonces, el número que no trae x va a ser el valor de b y el número que trae x va a ser el valor de la m. Y es muy importante que sepan identificar quién es la m y quién es la b en una función lineal. ¿Cómo sabemos que es una función lineal? Bueno, porque tiene esta forma. Vean que viene una X sin exponente. O sea, viene la X, pero no trae exponentes. Si trajera exponentes, por ejemplo, un 2 ya no sería función lineal, sería otro tipo de función. Ok, entonces, si ya sabemos cuál es la M de la función, o sea, cuál es la pendiente, entonces ya podemos ver la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Ver si la función es creciente, decreciente o constante. Cuando la m es positiva, eso es lo que dice aquí, m positiva, o sea, m mayor que cero, o sea, un número positivo, entonces la gráfica de la función va a ser creciente. Cuando la m da cero, la gráfica va a ser una función constante. Y cuando la pendiente va a ser negativa, cuando la pendiente, o sea, el número que acompaña a la letra x es un número negativo, la gráfica de la función va a ser decreciente. Ok, entonces identificar el valor de la m es muy importante para poder determinar la monotonía. Además, si queremos saber las intersecciones con los ejes, bueno, la intersección con el eje X tiene esta fórmula y habla de B y habla de M. Por eso es importante identificar el valor de M y de B. Si ya tenemos los valores de M y de B, entonces usamos esta fórmula para poder sacar la intersección con el eje X. Ojo, la intersección con el eje X es una formulita, coma cero. Esta va a ser la estructura que va a llevar la intersección con el eje X. O sea, intersección con el eje X siempre va a llevar un coma cero. Y lo que de esto va a dar un número. Entonces va a ser el número que dé, coma cero. Esa es la intersección con el eje X. Y la intersección con el eje Y va a ser cero, b. Por eso es importante haber identificado el valor de M y el valor de B, porque con el valor de B ya podemos sacar la intersección con el eje Y, que siempre va a llevar este orden, esta estructura, cero, y lo que valga B. Eso sería las fórmulas y las características de la función lineal. Ahora lo vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una función lineal. Dice, sea f una función dada por f de x igual a 3x menos 7. Este es el criterio, este es el que hay que prestarle atención. Y vean que viene dos números. Aquí viene un 3x y luego viene un menos 7. Ok, el 3, vean que tiene una X a la par, por eso es que decimos que ese 3 es la pendiente. Y vean que el 7 no trae letra, por eso decimos que ese es el valor de B. Entonces, ¿cómo sabemos quién es la pendiente? O sea, ¿quién es la M? Bueno, el que está a la par de la X. No importa si está de primero o segundo, el valor de la M es el que tiene X. ¿Y quién es el valor de B? El que no tiene X. Ok, ya identificando esos valores podemos sacar algunas conclusiones, como la que dice aquí. Como la m es positiva, aquí podemos ver que 3 es positivo. Como la m es positiva, la gráfica de la función es creciente. ¿Eh? Ya sacamos la monotonía de la función solo con la identificación de la pendiente. Entonces ya tenemos la monotonía, ya sabemos que la función es creciente, ya que la m es positiva. Ahora vamos con las intersecciones y es simplemente apuntar la fórmula. La fórmula anteriormente vimos que era menos b sobre m, coma cero. Bueno, ese coma cero es este coma cero. Y esta fracción que tenemos aquí, que dice 7,3 salió de esta fórmula, menos b sobre m. Ok, ponemos en la parte de arriba menos b, ponemos el menos y ponemos el b. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Este signo que está acá es de la fórmula y este otro signo que tenemos acá es porque B vale menos 7. Entonces, ponemos el símbolo de la fórmula y ponemos menos 7, que es lo que vale B, y abajo ponemos el 3. Ya sabemos que 2 menos se cancelan y por eso da 7 tercios positivo. Y esa sería la intersección con el eje X, ayudándonos con los valores de M y B. Y para terminar, la intersección con el eje Y
dice, la fórmula dice que es 0,b. ¿Y cuánto vale el valor de b? ¿O cuál es el valor de b? El valor de b es -7. Entonces, ve, 0, -7, esa sería la intersección con el eje Y, porque la fórmula que habíamos visto decía que era 0,b y ya sabemos que B vale -7. Entonces, así sería la monotonía y las intersecciones con los ejes de una función lineal, identificando el valor de la M y de la B. Y aquí tenemos la gráfica. Esta sería la gráfica de este criterio, del 3x-7, esa sería la gráfica. Y ahí tenemos las intersecciones. Interseca en el 7/3, 0 y 0,-7 serían las dos intersecciones. Vemos que es una función creciente. Esa sería la gráfica de la función. Ok, eso sería lo que tenemos para función lineal. Ahora continuamos con la función cuadrática. En la función cuadrática, nos dice que la función cuadrática es de la forma f de x es igual a ax más bx, ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma de la función cuadrática. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos con una función cuadrática? Porque trae el x elevado a la 2. A diferencia de la función anterior que solo trae una x, esta trae un x elevado a la 2. Ahí nos damos cuenta que la función es cuadrática. Y en una función cuadrática, los valores que más nos interesan son los que están aquí en anaranjado. Los valores que están a la par de el x a la 2 y el valor que está a la par de la x y aquí el valor que no tiene x. Entonces, estos son los valores que nos interesan a la hora de sacar la función cuadrática, porque en la función cuadrática los pasos que vamos a sacar es primero la concavidad. La función cuadrática va a ser o cóncava hacia arriba, va a tener esta forma, o va a tener esta otra. ¿Y eso de quién va a depender? Simplemente del signo del valor de la A. Veámoslo acá. Aquí dice que si la A es positiva, o sea, A mayor que cero, la gráfica es cóncava hacia arriba y cóncava hacia arriba es esta forma. Entonces, esto hay que aprendérselo. Esta simbología hay que aprendérsela. Cuando la A es negativa, la concavidad es hacia abajo. Si la concavidad tiene esta forma es porque la A es negativa, o sea, A es menor que cero. Entonces, esa sería el primer paso de la función cuadrática, la concavidad. Luego, en la función cuadrática, algo que también tienen que saber sacar es el discriminante. ¿Cómo se calcula el discriminante y para qué sirve? Bueno, primero, se calcula con esta fórmula. El discriminante se representa con este triangulito. Este triangulito que dice acá es la fórmula, el símbolo del discriminante. Se pone con esa fórmula. B al cuadrado entre paréntesis menos 4 por A por C. Esa es la fórmula. Ok, esa es la fórmula para calcular el discriminante. Ya teniendo el discriminante, podemos ver la monotonía, o perdón, podemos ver la intersección con los ejes. Si el discriminante da positivo, la gráfica interseca el eje X en 2 puntos, cuando el discriminante sea positivo. O sea, todo esto hay que aprendérselo. Cuando el discriminante da cero, la gráfica interseca el eje X en un solo punto, en un punto nada más cuando el discriminante da cero. Y cuando el discriminante da negativo, aquí tendremos que poner aquí un más y aquí un menos. Cuando el discriminante da negativo, la gráfica no interseca el eje X. Entonces son tres cosas. Puede ser que el triangulito dé cero, entonces no interseca un punto. O puede ser que el triangulito dé positivo, intersecarían 2 puntos. Y si este triangulito da negativo, entonces no interseca el eje X. Y esta es la fórmula para calcular el triangulito. Entonces, todo esto hay que aprendérselo. Esta teoría que les estoy dando es para aprendérsela. ¿Ok? Después de sacar el discriminante, otra cosa que sacamos para hacerle todo el estudio de la cuadrática sería las intersecciones con los ejes. Si me piden la intersección con los ejes, entonces lo que hacemos es seguir esta fórmula. Intersección con el eje X, bueno, se mete en la calculadora los valores de A, B y C. Ok, los valores de A, B y C que sacamos al principio cuando me dieron el criterio hay que meterlos en la calculadora. ¿Y cómo se meten en la calculadora? Bueno, depende qué calculadora tengan. Si tenemos la calculadora nueva, se hace un método. Si tenemos la calculadora vieja, se hace el otro método. Y vamos a repasar qué hacer en cada una de ellas. En la calculadora vieja, nada más le dan la tecla que dice mode, luego el 5 y luego el 3.
Y la calculadora le va a salir como especie, como A, B y C, como una tabla. Así les va a salir una tabla donde aquí tienen que poner el valor de A, aquí deben de poner el valor de B y aquí deben de poner el valor de C. Eso es con la calculadora vieja, nada más le dan mueve 53, meten los valores de A, B y C, la calculadora le tira las intersecciones 1 a 2 o le dice que no tiene, ¿ok? Con la calculadora nueva hay que hacerle menú, luego la tecla de A y luego 2 y la calculadora le va a pedir esto o le va a poner así como un cuadrito, el X a la 2 más otro cuadrito X, más otro cuadrito, y hay que poner los valores. Se va pasando con la tecla igual, se va cambiando el cuadrito. Esto lo repasamos en clase. Entonces, los valores que dan se ponen de esta forma. Recuerden que la intersección con el eje X siempre va coma cero. Siempre es el número que me dé la calculadora, coma cero. Lo que la calculadora me da lo ponemos acá. Aquí, donde está la X, ahí vamos a poner el número que me da la calculadora. Si la calculadora me da dos números, uno lo pongo en un paréntesis y el otro en otro paréntesis. No los dos valores en el mismo, porque recuerden que la intersección con el eje X siempre lleva un cero de segundo. Ok, esa es la intersección con el eje X de una función cuadrática. ¿Cuál es la intersección con el eje Y de una función cuadrática? Y la fórmula dice que es 0,c. Y si nosotros ya sabemos quién es c en el criterio, y nada más lo ponemos 0, y el número que vale c y listo. Entonces, sacar la intersección con el eje Y en una función es más fácil. Ok, parte del estudio de la cuadrática es también sacar el eje simetría y el vértice. La fórmula para calcular el eje simetría es x es igual a menos b sobre 2 por a. ¿Y qué es el eje simetría? Bueno, una línea que parte a la función a la mitad. Si esta es la gráfica, entonces el eje simetría sería esta línea. Si la gráfica es hacia abajo, ¿cuál sería la eje simetría? Esta línea, una línea que parte la gráfica a la mitad y se dice que es x es igual a menos b sobre 2 por a. Esa es la fórmula para calcular el eje simetría. También hay que aprendérsela, eso no viene en el examen. Y luego dice vértice. Estos son dos fórmulas diferentes. Noten que esta fórmula es esta misma. Entonces, la fórmula que dio la eje simetría es esta. Son dos fórmulas por separado. Hacemos esto y nos da un número, ahí lo ponemos el número, ponemos la coma y lo que nos da esto otro lo ponemos a la par. Entonces son dos números. Ahí nos va a dar dos números. Lo que da esto lo ponemos acá y lo que nos da ahí lo ponemos debajo. Son números por separado. No es que se copia todo en la calculadora, no. Primero se copia este y apuntamos el resultado. Ponemos la coma y luego apuntamos esto y ponemos el resultado. ¿Qué significa este triangulito? Ese triangulito significa discriminante. Entonces, si ya sacamos el discriminante pasos anteriores, entonces nada más es ponerle un menos y abajo poner 4 por A y ya sabemos quién es A, B y C. Eso sería todo el estudio de la cuadrática. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo y dice, sea f una función dada por f de x es igual a 2x a la 2 más 8x más 6. Entonces, aquí lo más importante es decir quién es A, quién es B y quién es C. Esa es la parte crucial, decir quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, ahí los valores yo los puse en color anaranjado. Entonces, A sería el 2, B sería el 8 y C sería el 6. Ok, ¿cómo me di cuenta que A era 2? Porque A es el que está a la par del X a la 2. ¿Cómo me di cuenta de que B era 8? Porque B es el que está a la par de X. ¿Y cómo me di cuenta que C era 6? Porque C es el que no tiene X. Y vea que puse 6 positivo. Puse 6 positivo porque este signo se va con el 6, este signo se va con el 8 y el 2 vea que es positivo también. Ahora sí, con eso vamos a ir haciendo el estudio de las cosas de los valores que estuvimos hablando anteriormente. Entre las cosas que estuvimos hablando anteriormente estaba la concavidad. Bueno, esta es cóncava hacia arriba. ¿Cómo sé que es cóncava hacia arriba? Porque la A, ¿cuánto dijimos que era la A? A dijimos que era 2. Entonces, como la A es 2, es cóncava hacia arriba porque es positiva. Recuerden que cuando la A es positiva, es cóncava hacia arriba. O sea, va a tener esta forma. Algo así, es cóncava hacia arriba. Luego vamos a sacar el discriminante. Aquí sacamos el discriminante. Vean que la fórmula decía que el triangulito era b al cuadrado entre paréntesis. Por eso yo puse el 8, porque recuerden que este es b. Entonces yo puse 8 a la 2. Luego la fórmula decía
la fórmula del discriminante dice, b al cuadrado menos 4 por a por c. Ese menos 4 es este. Y A es este y este C. Vean aquí. Este es A y este es C. Por eso donde está la A puse un 2 y por eso donde está la C puse un 6. Porque esos son los valores. Metemos esto en la calculadora y el resultado que nos da es 16. Quiere decir que el triangulito da 16. Como da positivo, entonces ya sabemos que la gráfica interseca el eje X en dos puntos. Eso es lo que nos decía la teoría. La teoría, ve lo que dice acá que cuando el discriminante es positivo, interseca el eje X en dos puntos. Entonces, bueno, esta ya sabemos que va a intersecar en dos puntos. Ok, ya sacamos el discriminante, ahora vamos a sacar la intersección con los ejes. Entonces, metemos los valores en la calculadora. ¿Cuáles valores son los que hay que meter en la calculadora? Y los valores de A, B y C. Ya sabemos que A sería 2, que B vale 8 y que C vale 6. Metemos eso en la calculadora y aquí tenemos las intersecciones con el eje X. Ese es con el eje X, con el eje X. Aquí me faltó poner la intersección con el eje Y, entonces la vamos a poner de una vez. No se preocupe, vamos a poner intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y va a ser 0,C, 0,C y C es 6. Entonces, esta es la intersección con el eje Y. Estos dos son las intersecciones con el eje X, esta es la intersección con el eje Y. Entonces, ahí lo agregamos. Ok, ya tengo la intersección con el eje X, que son 2, y tengo la intersección con el eje Y, que la fórmula, ¿se acuerdan? Que era 0,C, y ya dijimos que C es igual a 6. Ok, ¿y de dónde saqué que C es igual a 6? Perdón, acá. C es el que no tiene letra, y 6 es el número de los tres, el que no tiene letra es el 6. Bueno, entonces ese es el valor de C. Ok, ya tenemos las intersecciones con los ejes, nada más faltaría el eje simetría, que el eje simetría nos estaría dando X es igual a, y ponemos arriba menos B. B es 8, entonces ponemos menos 8. La fórmula del eje de simetría, voy a copiarla acá. Menos B sobre M, esa es la fórmula. No, menos B. La fórmula del eje de simetría X es igual a menos B sobre 2 por A. Perdón, esa es la fórmula. Ok, y arriba ponemos menos B, o sea, menos 8. Y abajo ponemos 2 por A, y A vale 2. Este 2 es el de la fórmula, y este otro 2 que viene por acá es de que A vale 2. Metemos eso en la calculadora y eso va a dar menos 2 el resultado. Ese ya tenemos el eje de simetría. Ahora vamos con el vértice. Y ya sabemos que este tiene que, como es este mismo, ya sabemos que va a dar menos 2, velón acá. Y vamos con este otro. La fórmula, este otro dijimos que la fórmula del vértice era menos discriminante sobre 4 por A. Ok, y ya sabemos que el discriminante da 16, entonces ponemos menos 16 porque la fórmula dice que hay que ponerle un menos al discriminante y abajo hay que poner 4 por A y A vale 2. Metemos esto en la calculadora y da menos 2. Quiere decir que este es el vértice. Recuerden que el vértice es el punto mínimo o el punto máximo de la gráfica. Ok, ya tenemos todos esos valores. Vamos a ver cómo quedó en la gráfica. Esa sería la gráfica de la función que le acabamos de hacer el estudio. Esta sería. Entonces, aquí vemos la intersección con el eje Y. Esta es la intersección con el eje Y, 0,6. Aquí tenemos la intersección con el eje X, vean acá donde lo estoy señalando. Menos 1,0. Esa es la intersección. Esta es la intersección. Porque recuerden algo. eh, este sería el eje X y este sería el eje Y. El que va horizontal es el eje X. Este es el eje X, el que va horizontal. Y el que va vertical es el eje Y. Esa línea no me quedó tan vertical. Vamos a ver, esta es el eje Y. Entonces, con el eje Y, esta es la intersección. Y con el eje X, vea que la gráfica interseca acá e interseca acá. Y vea cómo se escribe. Se pone menos 3,0, que es este. Y este otro sería menos 1,0. ¿Y qué era el vértice? Este punto donde, vea, la gráfica viene bajando y aquí dejó de bajar para empezar a subir. Por eso le dije que se llama punto mínimo. Punto mínimo cuando la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ese sería el vértice de la función. Este es el vértice de la función que fue el que ya sacamos. Aquí estoy explicando todos los valores que acabamos de sacar, cómo se ven en la gráfica. Y ese sería el vértice. Entonces, en una función
cuadrática. Para poder graficarla, lo que necesitamos son las intersecciones con X, la intersección con y el vértice, y saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Esos son los valores, que necesitamos para la función cuadrática. Y ese es todo el estudio de la función cuadrática. Ahora viene el de la función exponencial. Todo esto se lo tienen que aprender. Entonces, en la función exponencial vamos poco a poco. ¿Qué dice la función exponencial? Dice, la función exponencial es de la forma, y ven que aquí viene f de x es igual a elevado a la x. Recuerden que esa es la base y va a venir, va a ser un número. Se pone en forma de letra, pero va a ser un número. O sea, un ejemplo va a ser así como poner f de x es igual a 5 a la x. Ok, pero ojo, ojo, es 5 elevado a la x. No es esto. Esto es una cosa y esto es otra. Hay que ver la diferencia. Hay mucha diferencia entre esto y entre esto, ¿verdad? Aquí el número está a la par, del mismo tamaño. En este otro, el número es grande y la letra más chiquitico. Entonces, en la exponencial, la x va como exponente, por eso se llama exponencial. Puede ser así también, 7 elevado a la x, ve, algo así. Ojo, no esto, ¿verdad? Ya dejamos claro que no es esto. Esto sería lineal, es así, ok. Entonces, y si tenemos esto, ¿quién sería la base? De el 7. Puede ser también una fracción, puede ser un medio elevado a la x. Entonces, ¿quién es la base? Esto, el un medio. Ahora, aquí dice que la base tiene que ser positiva, o sea, nunca vamos a ver una base negativa. Este número tiene que ser positiva, pero diferente que uno. O sea, esto no es función exponencial. Esto, ¿por qué? Porque la base no puede ser uno, tampoco puede ser así. Esto no es función exponencial, ¿por qué? Porque la base no puede ser negativa. No puede ser cero tampoco la base. Esto no es función exponencial. Aquí ya claramente dice que debe ser positiva, pero que no sea uno. Puede ser 0, algo, eso sí. 0,7, eso sí. 0,7 elevado a la x, sí. Eso sí. O 0,1 elevado a la 7, elevado a la x, pero no cero. Cero así solo, solito cero no. Ahora, estas son las características de la función exponencial y esto también es aprender de memoria. Toda función exponencial tiene como dominio el R. Así se lo van a aprender. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? R. ¿Y cuál es el ámbito de la función exponencial? R más. Que R más vendría siendo lo mismo que 0, más infinito. También me lo pueden poner de esta manera. 0, más infinito, lo mismo que R más. Entonces, recuerden, dominio R, ámbito R más o 0, más infinito. Ok, eso sería el ámbito. Ahora vamos con las intersecciones. La intersección con el eje X no hay. Aquí dice que no hay. O sea, una función exponencial no interseca el eje X. Nunca. Es asíntota al eje X. ¿Qué significa que es asíntota? Que se va a acercar lo más que puede, pero no lo va a tocar. O sea, aquí voy a poner una gráfica de una función exponencial, va a ser algo como esto. ¿Ves? Se va a acercar, pero no lo llega a tocar. Eso es una función exponencial. Entonces, esa asíntota X que se acerca tanto que para el ojo humano pareciera que tocó al eje X, pero en realidad no lo tocó. Se acercó demasiado y estuvo a punto de tocarlo, pero no lo toca. La intersección con el eje Y, ese sí tiene. Y siempre, siempre, siempre va a ser 0,1. No importa qué número venga en la base, la función exponencial tiene como intersección con el eje Y el 0,1. O sea, si yo tengo una función que dice f de x es igual a 7 sobre 9 elevado a la x, ¿cuál va a ser la intersección con el eje Y? 0,1. ¿Por qué? Porque esta es la intersección con el eje Y de todas las funciones exponenciales, todas. ¿Ok? Luego viene aquí la monotonía. La monotonía es decir si la función es creciente o decreciente. ¿Cómo nos damos cuenta si la función es creciente o decreciente? Con el valor de la base, o sea, solo de este número. Si ese número es mayor que uno, eso dice acá, y todo esto hay que aprendérselo. Entonces, si la A es un número mayor que uno, entonces la gráfica va a ser creciente. Pero si la A es un número menor que uno, cualquier número menor que uno, sabiendo que la base no puede ser negativa. Entonces, si la A es un número que da 0, algo, es decreciente. O sea, si la base es 0,7, es decreciente. Si es 0,3, es decreciente. O sea, si empieza con 0, algo, es decreciente. Y si la base es, no sé, un 4,
Si fuera así, eso es creciente, pero si es así, 0,9, eso es decreciente. ¿Por qué? Porque cuando da, esto significa que va a dar entre 0 y 1, o sea, 0, algo. Esto significa que la base va a ser 0, y el número que sea. Si es mayor que 1, es creciente. Y aquí tenemos los dos tipos de gráfica. En la función exponencial solo van a haber dos tipos de gráfica, la creciente y la decreciente. Entonces, recordemos que una función se lee de izquierda a derecha y podemos ver que esta función es creciente y vean por dónde pasó. Este punto, ¿cómo se llama? El 0,1. Toda función va a pasar por ahí. Vean, esto es creciente porque esto se lee de aquí para allá. Entonces, ve, eso va subiendo, ve, esa es creciente. Y esta es la función decreciente, vean que viene bajando. ¿Y por dónde pasa? También por el 0,1. Y viene bajando, bajando, ven que parece que va a tocar el eje X, pero no lo tocó. En realidad, ve, no lo toca el eje X. Este es el eje X es esta línea. No lo toca. Y esta línea no lo toca. Pareciera que lo toca, pero nunca lo llega a tocar. Esas son las dos tipos de gráfica que tiene la función exponencial. Ahí puse el ejemplo y les puse a cada una que cuál era. Esta es la creciente y aquí es la decreciente. Y puse un ejemplo de una función exponencial con criterio y todo. Y le hice el estudio. Entonces, sea f una función dada por f de x es igual a, y la base es esto, solo esto es la base. Y aquí dice, la base en decimales es 0,8660. ¿De dónde saqué este número? Y eso es lo que vale raíz de 3 entre 2. Si ustedes quieren verificar eso, copian esto en la calculadora y les va a dar 0,8660. Ve, como da 0, algo, ya sabemos que la función es decreciente. Ve, con solo ver eso, ya podemos decir la monotonía es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque la base dio 0, algo. ¿Y dónde salieron estos números? Metiendo esto en la calco, sin la X, ¿verdad? La X no se copia, es solo la base, y la base es lo que está aquí en color amarillo. Entonces sería raíz de 3 sobre 2, lo metemos en la calco y da 0,8660. Y más decimales, ¿verdad? Yo solo puse 4. Con solo que es 0, algo, ya sabemos, da 0,80 y algo, ya sabemos que es decreciente. Ahora, ¿cómo sé que el dominio de esta función es R? Y lo- la parte de la teoría lo dice, toda función exponencial va a tener como dominio máximo el conjunto de los números reales, todos los números reales, y va a tener como ámbito R más, o sea, de 0 a más infinito, o sea, solo números positivos va a ser el ámbito. La intersección con el eje X, ¿cuál sería? No tiene, véanlo aquí. ¿Dónde la gráfica toca a este eje? No lo toca, ¿lo ven? Nunca lo toca, no tiene. Y la intersección con el eje Y, véanlo acá. ¿Cuál es la intersección con el eje Y? 0,1 y ese es decreciente. Y eso sería la función exponencial. Ahora continuamos con la función logarítmica. Esta función logarítmica es muy similar a la exponencial, hay que tener mucho cuidado, pero tienen características en común y otras que están al revés. Por eso es lo que lo hace un poco complicado, porque hay características que están al revés. La función logarítmica no hay forma de perderse, es la que diga log. Dice log aquí entre paréntesis la X y aquí un numerito que va a ser la base. Si no trae números, si solo dice esto, no es que no tiene base. Aquí viene un número imaginario. Si no dice número, ese número es un 10. O sea, si solo viene log de X y aquí no venía nada, ustedes ponen que ahí va un 10. Si no viene nada, en este caso, ve, ahí dice log de A, dice que la base tiene que ser positiva, diferente que uno. Entonces, tiene que ser positiva, diferente que uno. Eso es igual que la exponencial. Pero vean las características, están al revés. El dominio de una función logarítmica es R más o 0, más infinito, o sea, los números positivos. Y el ámbito es R, todo el conjunto de los números reales. Ven que en la logarítmica esto está al revés que en la exponencial. En la exponencial el ámbito era R más y el dominio era R. Bueno, aquí viene al revés. Entonces, ese es el cuidado que deben de tener porque las características están al revés. También la intersección con el eje X. Esta sí interseca el eje X. ¿Y en qué punto? En el 1,0.
Y la intersección con el eje Y no hay, es asíntota al eje Y. Entonces, ve, esto es al revés que la exponencial no interseca el eje Y. Esta sí interseca el eje X en el 1,0, pero no interseca el eje Y. Esta característica sí es común, sí se mantiene, que para ser creciente, la gráfica, la base tiene que ser mayor que 1 para ser creciente. Y para ser decreciente, la base tiene que estar entre 0 y 1. Eso sí se mantiene igual. Y aquí tengo un ejemplo de una función exponencial, logarítmica creciente, que es esta. Esta es la función logarítmica creciente. Ven que va creciendo. ¿Y por dónde pasó? Por este punto que se llama 0,1. Y esta es la decreciente. Ve, aquí pareciera que toca el eje Y, pero no lo toca. En realidad no lo toca. Ve, esta es la decreciente. ¿Y por dónde pasó? Por este punto que se llama 0,1. Entonces, ve, esta es la creciente, esta es la decreciente. Y aquí tenemos un ejemplo de una función donde le sacamos todo el estudio y pusimos la gráfica. Ok, aquí lo más importante es ver esto. ¿Quién es la base? Ahí, ¿cuál es la base que tenemos ahí? Raíz de 2. Y si metemos raíz de 2 en la calculadora, nos va a dar 1,41. Ve, 1,41 es lo que vale la base. Entonces, al ser mayor que 1, porque 1,41 es mayor que 1, es una función creciente. Con solo ver esto, con solo meter esto, no se mete el log, no, solo la base, solo este numerito para darnos cuenta si es creciente o decreciente. Como da 1,41 es creciente. Esto ya sabemos que es de teoría, nada más de aprendérselo. El dominio es R más o de 0 más infinito y el ámbito es R. La intersección con el eje X es 1,0. Todas van a tener esto como intersección con el eje X y todas las funciones logarítmicas no van a intersecar el eje Y. Lo podemos ver en la gráfica que tenemos por acá. En esta gráfica que tenemos por acá, que la voy a acercar un poco, podemos ver que interseca el eje X pero no toca el eje Y. Entonces, el eje X lo interseca ¿en qué punto? En el 1, 1,0. ¿El eje Y lo toca? No, este eje no lo toca. La gráfica se va acercando y se va acercando de tal forma que pareciera que lo va a tocar, pero no. Y es creciente, ¿lo ven? Es creciente porque la base dio 1,41, porque ese era el criterio, log raíz de 2 de x. Y esto dio 1,41. Entonces, ese sería un resumen de la función lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica. Y la idea es de que se aprendan los conceptos que acabamos de ver.